Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Un gusto de saludarlos. Qué gusto poder tenerlos nuevamente en nuestra reunión hoy. 7 de la noche, hora Perú. Comenzamos nuestro programa de reflexiones de la Biblia, como todos los días. Los invitamos a poder invitar a otras personas, si ustedes así lo desean. Estamos compartiendo nuestro tema de esta noche a otras personas, así que los invitamos a hacerlo con sus grupos, con personas que ustedes crean que quieren escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Cristo rompe las diferencias. ¿Por qué es importante que los cristianos, los hijos de Dios, podamos entender el amor de Dios? ¿Por qué el amor de Dios nos convierte en personas de común compartir, de una convivencia importante para poder tener mayor gozo entre personas? Esa es ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Cuál es la razón? ¿Usted se ha preguntado alguna vez? Muy bien, vamos a leer. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Es un libro maravilloso que de paso tiene cosas muy interesantes para la vida cristiana, porque desarrolla y describe la vida de los discípulos y cómo la iglesia cristiana comenzó a crecer. Ya estamos en el capítulo 4, en los últimos textos, y una cosa interesante que hemos estudiado hasta ahora es, en primer lugar, cuando Cristo se fue y vino el Espíritu Santo, los discípulos recibieron un poder muy especial. El poder del Espíritu Santo te capacita, aunque tú no seas una persona docta en la palabra de Dios o no entiendas a plenitud la palabra de Dios. Lo que sucede es que Dios, a través de su Espíritu Santo, te capacita para poder entender el mensaje y darlo a conocer. Los discípulos, hombres rudos, hombres de campo, unos que trabajaban en el mar, otros en la agricultura, siendo discípulos de Jesús durante 3 años y 8 meses, habían escuchado y visto de Jesús muchas cosas. Pero la capacidad de dar a conocer, de hablar, de relacionar esos hechos como algo legibles para poder comprender mejor cuál es el plan de Dios para la vida humana y explicarlo, no era fácil. Entonces Jesús prometió la llegada del Espíritu Santo para que éste pudiera capacitar a los discípulos, y el ser llenos del Espíritu Santo les daba la potestad y la posibilidad incluso de sanar personas. A raíz de todo eso, sanaron a un cojo en la puerta del templo, y sin duda los líderes religiosos, como siempre, que su trabajo más es oponerse que ayudar a predicar el evangelio, es una tristeza, pero esa es la verdad, cuidan tanto el statu quo de su propia iglesia, de su propia congregación, que no permiten a nadie que supuestamente les suplante o que les supere o que simplemente hable algo que ellos no autorizan, ¿no? Nos ha pasado a muchos eso. En muchas ocasiones hemos querido hacer algo y dicen, no, no estás autorizado, o simplemente no te damos la palabra. No importa. Dios siempre abre una puerta. Y esa puerta se dio porque cuando los discípulos fueron apresados en el primer evento que tuvieron ellos frente al templo, Anás y Caifás trataron de acusarlo y apedrearlo y hacer algo contra ellos, pero no podían porque tenían el testigo presente. El cojo se había curado y estaba presente allí. Podía dar testimonio que era el poder de Dios que lo había transformado. Pasaron los días y, por supuesto, una de las cosas que aparece en la primera etapa de la obra de Pedro es su ímpetu por culpar a todos aquellos que habían participado de la crucifixión de Cristo. O sea, muchos de ellos no reconocían a Cristo como el Mesías. Y por tanto, sobre pretexto de proteger la tradición judía y las prácticas judías o los mensajes de la Torá, supuestamente, que de paso desconocían, muchos de los que sabían, incluso sabiendo, acusaban a Jesús de cosas indebidas, pero aún así, ellos defendieron la palabra de Dios, defendieron con denuedo y acusaron a aquellos que lo crucificaron
y les hicieron ver que realmente ellos eran los culpables por los cuales Jesús había sido muerto en el Pentecostés, perdón, en la Pascua pasada. Este hecho compungió a muchos, los llevó al arrepentimiento. Ellos pensaron que estaban perdidos porque habían matado al Hijo de Dios. Pero Pedro le dice, no, hermanos, si ustedes se arrepienten y piden perdón por sus pecados, ustedes pueden ser bautizados y ustedes pueden volver a recibir el perdón de Dios y la misericordia. Pero esto no solamente Pedro le dijo a la gente común, sino también se lo dijo a los líderes de su tiempo, a los líderes religiosos. Y muchos escuchaban la palabra de Dios, muchos estaban presentes porque era un movimiento, era una conmoción social lo que estaba pasando. Jesucristo se había vuelto tan famoso y sus discípulos con las acciones que hacían eran tan versátiles porque no tenían, a pesar de que no tenían educación, que la gente comenzó a notar que ellos estaban haciendo una labor sumamente especial. Entonces, en ese sentido comenzaron los discípulos a ver que muchas personas querían también convertirse al Evangelio de Cristo. Miles se convertían. En algún momento él estuvo predicando en un aposento y dice que muchos sintieron la llegada del Espíritu Santo nuevamente y finalmente ellos también fueron llenos de la palabra de Dios. Pero ¿qué produce el ser cristianos? A mí me da mucha pena, y lo voy a decir sin temor, que muchos cristianos, nos llamamos cristianos, estamos tan ofuscados con nuestra iglesia, dije mal, estamos tan identificados con nuestra iglesia, yo voy a decirlo de manera negativa, o sea, estamos empeñados en defender nuestra doctrina, nuestra creencia, tanto así que de algún modo, si no le tenemos odio, nos incomodan las otras religiones. Nos incomoda la gente que piensa diferente a nosotros. Nos hace sentir como que nosotros somos los dueños de la verdad y ellos no la tienen. Incluso hay un lenguaje muy, muy particular dentro de las iglesias, los de afuera, los del mundo. O sea, ¿nosotros qué? ¿No estamos en el mundo? O sea, nosotros no estamos fuera, no estamos caminando en el mundo. Los incrédulos. Sí, hay incrédulos, pero hay muchos que se dicen crédulos que no son crédulos. Cuando tienen un momento de dificultad, generalmente son personas que blasfeman de Dios. Porque no tienen fe, no son personas reales. Son personas simplemente hipócritas en su forma de vivir su cristianismo, tal como eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Pero aquel que recibe el poder de Dios transformador para cambiar su visión respecto a su vida personal y entregarla a Cristo, suceden cosas interesantes. Bueno, yo voy a contar una experiencia muy interesante que a mí me pasó cuando yo era estudiante. Estaba yo en la clase, estaba en mi primer año de universidad, y en mi clase estaba el rector de la universidad. Yo dictaba la clase bíblica los sábados a las 10:30 de la mañana o a las 10 de la mañana, y él estaba como alumno en mi clase, y él era mi rector. Ese día participamos de la Cena del Señor, que la Biblia autoriza que hay que lavarse los pies, comer el pan sin levadura y beber el vino sin fermento, ¿no? El lavamiento de los pies es un acto de humildad. Hoy en la Pascua muchas personas se lavan los pies, aunque unos lo hacen simplemente hipócritamente porque quieren hacer una ceremonia, pero no necesariamente porque se sienten humillados y quieren hacerlo. Entonces, estaba yo sentado en la silla cuando la ceremonia en el segundo servicio comenzó y nos tocó lavar los pies los unos a los otros. Y a mí me sorprendió que mi rector viniera hasta mi asiento para decirme, yo te voy a lavar los pies. Era un hombre de 45 o 50 años. Yo un joven simplemente de 18 o 19 años. Él me va a lavar los pies a mí. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos y Pedro se negó?
Pedro no entendía lo que significa la humildad, no entendía lo que significa la unidad, no entendía que Cristo lo que hace es romper las diferencias, diferencias de pensamiento, diferencias de concepción. Cuidado con las diferencias que van contra los principios de Dios, eso es otra cosa, que ya es un acto de rebeldía. Los hijos de Dios, que aceptamos que Cristo sea nuestro Salvador, que nuestra vida sea transformada por Él, que nuestra fe se afiance en Él y por su gracia nosotros seamos sanados, curados del pecado que la ley nos acusa y que nos condena. Debemos tener un cambio de forma de ser, de tal modo que nos mantenemos unidos con aquellos que también creen en Jesucristo. Dice el capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué es lo que hace Cristo cuando entra al corazón del ser humano? Rompe las barreras del enojo, de la diferencia, de la diferenciación del pensamiento, de la creencia, del color, si es hombre o mujer, si es aceptable o no aceptable en la sociedad. Cuando Cristo entra al corazón, las diferencias se van. No quiere decir que nos convertimos en seres iguales, sino que tenemos las mismas intenciones. Buscamos el bien común, el bienestar de todos. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Tenían alimento, tenían protección, tenían felicidad, estaban unánimes, colaboraban los unos con los otros. O sea, era una vida en común, era una vida agradable. Era una vida que ellos buscaban, pero no por el esfuerzo individual, sino porque dentro de ellos había sucedido una transformación, que con la presencia de Cristo y el reconocimiento de su sacrificio y su resurrección, ellos se dieron cuenta que eran hermanos, que eran amigos, que tenían un mismo Padre, que tenían un mismo Salvador y ahora tenían un mismo Espíritu Santo. Este acto de aceptar a Jesús rompe las limitantes que no nos permiten acercarnos hacia los demás. Dice el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. No era igualitario, era según su necesidad. Muy inteligente el sistema de gobierno de este grupo de hermanos y en el tiempo de los apóstoles. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles también. ¿Por qué sucede eso en el corazón de todos aquellos que creen en Jesús? Porque miran más allá de las cosas materiales de este mundo. Todo aquel que cree en Jesús no pone su seguridad en las cosas que perecen, sino en aquellas que a vida eterna permanecen. Yo quiero esta noche, si tú me vas a escuchar o me estás escuchando, quiero que tú sepas que lo que Jesucristo puede hacer en tu corazón es hacerte valorar por las cosas que no perecen, que no son perecederas.
Y ese corazón que ahora está interesado en las cosas materiales, que tiene su seguridad en las cosas materiales, cuando conoce a Cristo, comienza a transformarse de tal modo que juntamente con todos aquellos que creen en Jesús, tienen un sentimiento de unanimidad, tienen un sentimiento de propósito común, buscan el bienestar de los demás. Yo no sé si alguno de ustedes ha sentido en su corazón este cambio de pensamiento, que es importante que nosotros comencemos a desarrollar en nuestras vidas. Porque Jesucristo está interesado no solamente en salvarnos, sino que mientras esperamos su venida, que nosotros mismos podamos ser parte de este movimiento, pero con un sentimiento de unanimidad, con un espíritu de unidad en el propósito de llevar a otros más a los pies de Jesús, para que también sean salvos, para que conozcan de la verdad, para que tengan fe en Jesús, para que ellos también puedan conocer de la salvación y un día cuando Jesús venga, puedan ser también juntamente con nosotros, ser llevados al cielo. ¿Has pensado tú en algún momento mantener esa unanimidad en tu corazón con tus hermanos? No importa la religión que sea, no importa lo que ellos crean por ahora, que todos buscamos en la palabra de Dios la verdad y que Jesucristo se convierta en nuestro Salvador. Ese es nuestro propósito. Y si tenemos el mismo propósito, ¿por qué tenemos que estar peleando? ¿Por qué tenemos que estar discutiendo que tú tienes la mentira, que tú tienes la verdad? Y comenzamos nosotros a ponerle trabas a las personas y ponemos cantidad de reglamentos que finalmente ni siquiera nos ayudan a desarrollar una vida cristiana elocuente. Por eso es importante que tú veas que si sientes en tu corazón todavía un sentimiento de divisionismo hacia tus hermanos no adventistas, no evangélicos, no católicos, no presbiterianos o no metodistas o no pentecostales, y sientes un rechazo hacia ellos, es porque Cristo todavía no ha hecho su labor en ti. Cristo rompe los límites, Cristo rompe las diferencias. Él te convierte en parte de su pueblo. Es posible que este mensaje sea un poco contraproducente a tu pensamiento, pero esa es la verdad. La palabra de Dios dice que así sucedía en los días de los apóstoles. Todos estaban unánimes juntos, oraban juntos, compartían juntos, porque esperaban la venida de Jesús. Hoy esperamos la venida de Jesús y a veces estamos tan diferentes los unos con los otros que parecemos no ser hermanos. Y yo los animo esta noche a que ustedes pongan su corazón en las manos de Jesús. Yo lo voy a hacer también. Y que la unidad del amor de Cristo también nos una a nosotros, para que ese amor sea que finalmente reine en nuestras vidas hasta la venida de nuestro Salvador. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra. Sé que muchas personas van a escuchar este mensaje. Queremos que tú les des sabiduría y envíes tu Espíritu Santo para que al escuchar tu verdad ellos puedan también tomar decisiones en sus vidas y entregarte su corazón y su mente a ti, Jesús, nuestro Salvador. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras iniquidades, enséñanos a caminar juntos mientras esperamos, mientras peregrinamos hacia la patria celestial. Te pedimos, Jesús, que vengas muy pronto, porque este mundo está perdido, está totalmente desenfrenado. Te rogamos que tú vengas para poner en orden esta historia y puedas darnos la vida eterna. Bendice a mis amigos que están enfermos, a los que no conocemos, Señor, tú sabes cómo atenderlos. Y a los que están bien, te agradecemos por eso. Bendice a tu iglesia en el mundo entero y que podamos todos ser de Cristo, porque esa es la iglesia verdadera. En el nombre de Él te lo pedimos todo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Les deseo bien, bienestar. Y mañana, nuevamente, reflexiones de la Biblia con este servidor, Boris Darmo. Nos vemos mañana. Cuídense. Chao, chao.